me llamo Isaí Sotelo Heredia, estudio el cuarto cuatrimestre en Desarrollo Humano en la Universidad IEXPRO. Voy a hablar acerca de la pobreza, de acuerdo a Gutiérrez en su libro Desarrollo Humano, Pobreza y Desigualdades, página 59-102. La pobreza humana como concepto ha cambiado desde privación, falta de dinero, de bienes materiales. Se identificaba con el hambre, la carencia de bienes, en base a un estándar predominante o en términos absolutos monetarios. Desde el siglo XVIII se brindaba ayuda a los pobres y se desarrollaban líneas de pobreza para intentar medirla. A través de normas, había algunos que padecían en situación crónica y otras personas con dificultades en la sobrevivencia, visto desde una óptica individualista. La pobreza en los estudios de desarrollo humano se abordó como necesidades básicas desde el siglo XX, abandonándose la postura económica como único indicador y se enfoca en aspectos multidimensionales. En los 50 ya se visualizaba como un rezago de naciones en regiones condenados a padecer como problemática de países subdesarrollados. Se solicitan políticas entonces de desarrollo cuyo objetivo es reducir la pobreza y garantizar la provisión de bienes y servicios para una vida digna. En los 70 se plantea el bienestar social no solo se basará en los ingresos per cápita para cubrir necesidades básicas de alimentación, vivienda y vestido, sino servicios de sanidad y educación. Ya no se trataba de cuestionar la naturaleza de la pobreza, sino de lograr el bienestar humano. Desde la parte multidimensional, desde el indicador multidimensional de bienes y servicios, se integra la satisfacción efectiva de estas necesidades básicas, aproximándose a la noción de pobreza humana propuesta por el Programa de las Naciones Unidas en el Desarrollo, el cual tenía la influencia del trabajo de Amartya Sen en un marco de justicia y de bienestar. La privación relativa, una concepción de pobreza, se plantea como necesidades básicas, dependen de un contexto de estándares de vida de cada sociedad. Esta postura tiene una crítica importante, señala, este concepto de pobreza no aplica del todo, ya que la mayor parte de la población carece de recursos suficientes para desarrollar una vida digna. En el Informe de Desarrollo Humano de 1990, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ofrece un punto de vista humano y se constituye como medida agregada. Para 1997, entonces, la pobreza humana deniega las oportunidades más fundamentales del desarrollo humano, vivir una vida larga, sana y creativa, disfrutar de un nivel decente, dignidad, respeto a sí mismo y de otros. La crítica es que este indicador se podía desarrollar sentimientos adaptativos y se requiere que los individuos tengan la capacidad de acuerdo a las oportunidades y se define pobreza como privación de capacidades básicas que son las habilidades de satisfacer algunos funcionamientos y las oportunidades sociales de sistemas sanitarios y educación vistos como una libertad. La libertad positiva de ser o hacer y ausencia de restricciones. En la pobreza hay ciertas manifestaciones como falta de mayores recursos, productos suficientes para garantizar medios de vida sostenible, hambre, malnutrición, mala salud, falta de acceso o limitado acceso a la educación, aumento de morbilidad y mortalidad a causa de enfermedades, carencia de vivienda, exclusión social, falta de participación en la vida social y cultural. La medición de la pobreza implementa una metodología en la medición de pobreza que implicará la resolución de los problemas, establecer criterios para identificar personas en situación de pobreza, obtención de umbral crítico que mida el bienestar no solo de forma económica, sino de ingreso y consumo, sino multidimensional. Aún persiste el indicador económico en base al ingreso y consumo percibido por individuos, por familia, a nivel de salarios, consumo permanente, a largo plazo, utilización del ingreso, adquisición de bienes y servicios en base a líneas de pobreza absoluta y relativas.
Las críticas de estas líneas de pobreza relativa se percibe que hay desigualdades. En los indicadores multidimensionales hay insatisfacción respecto a la cuantificación basada solo en la parte económica. El índice de pobreza humana, recogido en el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano en 1997, tiene disponibilidad de datos y respaldo teórico. Y los datos se pueden agrupar con otros criterios, por ejemplo, por nación, región, grupos étnicos, zonas. En el índice de educación contempla 5 años de instrucción. Si ningún miembro de un hogar contempla 5 años de educación, la matrícula escolar, por lo menos un niño en edad escolar, no asiste a la escuela. Salud, nutrición, al menos un miembro del hogar está desnutrido. Mortalidad infantil, uno o más miembros han muerto. Nivel de vida, si no tienen electricidad, no tienen acceso al agua potable, no tener acceso al saneamiento adecuado y en el caso de combustible, usar combustible contaminante para cocinar. Piso, tener vivienda de piso de tierra, bienes, no tener un coche ni más de un televisor. Todos estos indicadores llevan implícito la definición de lo que se considera privación. Las críticas de las dimensiones no toman en cuenta que la seguridad física y la calidad de empleo, igual que la arbitrariedad del umbral de pobreza, se asigna a la misma importancia de las dimensiones y se argumenta que la educación y la salud deben de tener más peso. Pero midiendo la pobreza desde el enfoque humano versus económico, el índice de pobreza multidimensional se ha calculado 5.300 millones de personas. Se estima que un total de 1.650 millones, un 31% de la población, vive en situación de pobreza multidimensional. Hay diferencias en los registros. Las capacidades funcionales esenciales del ser humano son vida, capacidad de vivir hasta el fin de una vida humana con duración normal, no morir en forma prematura, ni antes de que la vida esté mermando y no valga la pena vivir. En cuanto a la salud corporal, gozar de buena salud y tener vivienda adecuada. La integridad corporal, mudarse libremente de un lugar a otro, estar a salvo de agresiones violentas, elección de procreación, capacidad de usar los sentidos, imaginar, pensar, razonar, verdaderamente humana de forma informada y cultura con educación apropiada. En cuanto a las emociones, capacidad de establecer lazos con cosas, personas o ajenos a uno mismo. Razón práctica de formarse una idea del bien y reflexionar con espíritu crítico. Capacidad de afiliación, libertad de expresión política, ofrecer la capacidad de respeto y de vivir en relación con animales, plantas y naturaleza. Distracción, capacidad de reír, jugar, distraerse, disfrutar actividades recreativas, control sobre el propio entorno, ser tratado como ser digno sin discriminación por sexo, raza, orientación sexual, etnia, origen, nacionalidad ni raza. Si lo anterior no está satisfecho, se hablará de pobreza humana. Se tiene origen en la privación de las capacidades básicas, en la negación de libertades y oportunidades fundamentales en la vida de la persona. La pobreza ha dejado de percibirse como algo inevitable y se han hecho acuerdos internacionales con el compromiso de erradicarla mediante la cooperación nacional e internacional. Las desigualdades arraigadas en las sociedades, economía y política. En 2019, México tuvo un índice de desarrollo humano posición 76 de 189 países. En salud, esperanza de vida, detuvo su crecimiento en 2015. Los ingresos demuestran estancamiento. La educación ha mantenido un crecimiento constante, permitió el avance global del índice de desarrollo humano. Capacidades básicas que son esperanza de vida, educación básica y el ingreso per cápita generan desigualdades en el índice de desarrollo humano. Condiciones preexistentes de desigualdad moldean las crisis de COVID-19, la continuidad educativa, rastreo, control, propagación de enfermedad, acceso de equipos médicos, ventiladores, tratamientos y vacunas.
La Universidad Nacional Autónoma de México en 2013 señala la mayor parte de la población no tiene acceso a financiamientos que le permitan adquirir una vivienda, condición que data desde hace mucho, no habiendo progreso al sentirse en un lugar protegido y no tener seguridad, habrá menos desarrollo humano. No todos tienen la posibilidad de poder adquirir una vivienda. Los créditos que otorga el gobierno son insuficientes y trae como consecuencia que las personas al estar en espacios pequeños tengan hacinamiento, falta de privacidad, de intimidad y se generen conductas de agresión. Si se vive en departamentos de interés social, los miembros no tienen autonomía por falta de recursos. Las condiciones de trabajo con respecto a edades tampoco están reguladas. Existen niños en la calle trabajando, limpiando parabrisas, coches o haciendo malabares para conseguir comida, dinero. Hay niños que viven en la calle, no tienen la seguridad de un techo, sobreviven con frío, sin cobijo, desprotegidos y con desamparo aprendido. La UNICEF, en 2017, en su página oficial, refiere: un tercio de la población vive en la calle, pueden sufrir maltrato, discriminación, explotación laboral, prostitución. Esto es muy grave. La política vigente en un momento histórico de México aflora la enfermedad física y psíquica de nuestros niños, que representan el futuro y son infelices, desdichados. Esto nos muestra las situaciones precarias en nuestro país y cómo impactan los pobladores mexicanos. Nos muestra cómo el recurso es insuficiente para proteger los que habitan y existe maltrato a los que cruzan nuestra frontera. Según el INEGI, en México 5.4 millones de personas viven socialmente relegadas por no saber leer ni escribir. En cuanto al estado mental, también se vive con mucha ansiedad, enojo, tristeza, frustración, que ponen en riesgo sus aspiraciones, su estima, su valía, la creatividad y su potencial. Si abundan condiciones de inseguridad, de secuestro, droga, violencia, existe desempleo desde tiempos muy remotos y no se cubren las necesidades básicas. Existen desigualdades, la falta de alimentos, ambiente, no acceso a la salud, se han incrementado a partir de la pandemia de COVID-19 por pérdida de empleos, falta de acceso a la salud, hospitales saturados, aún sin vacunas para la población y también con deficiencia en la educación. El informe del desarrollo humano de 2019 plantea decesos 3.5 veces mayor el número de fallecidos. Contabiliza la Secretaría de Salud del COVID de 2019 superior al promedio 219% el aumento de sobremortalidad. Puede ocultar un subreporte de casos de COVID-19, crisis del sector salud en atención de padecimientos preexistentes, magnifica la vulnerabilidad del COVID-19 con su impacto sistémico, revisión de causas, aumento de mortalidad, violencia, feminicidio o suicidio, medidas adicionales a salud mental, seguridad y bienestar. El informe del desarrollo humano 2019 plantea avances en la educación en años promedio de escolaridad, capacidades aumentadas, acceso y permanencia a nivel superior, calidad en la educación, han contribuido a desigualdades en poblaciones indígenas. Se presenta un rezago educativo, las capacidades aumentadas, las desigualdades en la educación incrementan y 3% de las personas adultas con educación terciaria en países de desarrollo humano bajo. Condición de discapacidad motriz y sensorial, grupos de bajos ingresos en México, puntajes de promedio de matemáticas, lectura y ciencias en acceso a tecnología y en información y comunicación sumamente bajas. Efecto de desigualdad en COVID en la población. Esto nos marca pobreza humana en el país actualmente y se ha incrementado a partir del COVID-19.